Hay algo la forma en que el silencio se asienta sobre un bosque que te hace sentir observado, incluso cuando sabes, o crees saber, que estás completamente solo. Es un silencio distinto al de una habitación vacía o al de una calle desierta en la madrugada. Es un silencio vivo, pulsante, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo, observándote con 1000 ojos invisibles escondidos entre las sombras de los árboles. Yo debería haberlo sabido. Debería haber prestado atención a esa sensación que se enroscó en mi estómago desde el momento en que crucé el lindero y me adentré entre los pinos, esa voz pequeña y primitiva en el fondo de mi mente que susurraba que diera media vuelta, que regresara, que no siguiera avanzando hacia el interior de ese lugar donde la luz del sol apenas conseguía filtrarse entre el dosel espeso de ramas entrelazadas. Pero no lo hice. Seguí adelante, convenciéndome a mí mismo de que era absurdo sentir miedo de un bosque, de que el miedo era solo producto de mi imaginación sobreestimulada por años de películas de terror y cuentos de advertencia. Me repetí que era un adulto racional, que los bosques eran solo ecosistemas naturales llenos de árboles, animales y hongos, nada más. Ahora, mientras escribo esto con manos que todavía tiemblan ligeramente, me doy cuenta de lo equivocado que estaba, de lo poco que sabemos en realidad sobre los lugares donde la presencia humana es escasa, donde la naturaleza reina sin interrupciones y donde, quizás, cosas que no deberían existir encuentran refugio en la oscuridad perpetua bajo las copas de los árboles. Había ido al bosque por una razón simple, casi mundana. Necesitaba desconectarme, alejarme del ruido constante de la ciudad, de las notificaciones interminables del teléfono, de las voces y las exigencias y las expectativas que se acumulaban sobre mis hombros como capas de ropa demasiado pesada. Había leído sobre este lugar en internet, un bosque antiguo a varias horas de la ciudad, con senderos marcados para excursionistas, con vistas panorámicas desde ciertas elevaciones, con la promesa de paz y soledad. La soledad era precisamente lo que buscaba. Ahora me arrepiento de haberla encontrado. Comencé mi caminata temprano en la mañana, con la niebla todavía aferrada al suelo como dedos blancos y fríos. El sendero principal era amplio y bien mantenido, marcado con señalizaciones cada cierto trecho, y por un tiempo caminé con relativa tranquilidad, admirando la belleza austera del bosque, el olor a tierra húmeda y resina de pino, el canto ocasional de algún pájaro oculto entre las ramas. Pero a medida que avanzaba, adentrándome más y más en el corazón del bosque, el sendero se fue estrechando, las marcas se volvieron menos frecuentes, y la sensación de estar siendo observado comenzó a crecer, lenta pero insistente, como una semilla de inquietud plantada en el centro de mi pecho. Debo haber caminado durante 2 o 3 horas cuando tomé una decisión que ahora reconozco como el primer error de una serie de errores que me llevarían a donde finalmente terminé. Vi un camino secundario, apenas visible entre la maleza, que se desviaba del sendero principal hacia una zona más densa del bosque. No había marcas, no había señales de que fuera un camino oficial para excursionistas. Cualquier persona con sentido común habría ignorado ese desvío y habría continuado por el sendero marcado. Pero yo, en mi arrogancia, en mi deseo de encontrar algo más auténtico, más alejado de la civilización, decidí explorarlo. Me dije a mí mismo que solo caminaría un poco por ahí, que satisfaría mi curiosidad y luego regresaría al sendero principal. Me dije que sería cuidadoso, que memorizaría el camino de vuelta, que no había peligro real en una pequeña exploración. El bosque cambió casi inmediatamente después de que dejé el sendero principal. Los árboles estaban más juntos, sus troncos cubiertos de musgo espeso y húmedo, sus ramas entrelazadas formando un techo casi impenetrable que bloqueaba la mayor parte de la luz solar. La temperatura bajó varios grados, y sentí el frío colándose por mi chamarra. El suelo estaba cubierto de una capa gruesa de hojas muertas y agujas de pino que amortiguaba mis pasos, creando un silencio antinatural donde cada sonido que hacía parecía demasiado fuerte, demasiado intrusivo. Me di cuenta de que los pájaros habían dejado de cantar. No había insectos zumbando. No había absolutamente ningún sonido aparte de mi respiración y el crujido ocasional de una rama bajo mi peso. Seguí adelante, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el bosque mismo estuviera intentando disuadirme de continuar, como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás mientras yo me esforzaba por avanzar.
La sensación de ser observado se intensificó hasta convertirse en algo casi físico, una presión constante en la nuca, una certeza absoluta de que algo, en algún lugar entre esos árboles, me estaba siguiendo con su mirada. Me detuve varias veces, girándome rápidamente, intentando sorprender lo que fuera que sentía detrás de mí. Pero cada vez encontraba solo árboles, sombras, silencio. Nada se movía, nada hacía ruido. Y sin embargo, la sensación persistía, crecía, se enroscaba más apretadamente alrededor de mi garganta. No sé cuánto tiempo caminé por ese camino no marcado. El tiempo parecía comportarse de manera extraña allí, estirándose y contrayéndose como si siguiera sus propias reglas. Podían haber sido 30 minutos o 3 horas. El bosque había alcanzado una oscuridad perpetua, una penumbra verdosa que lo hacía parecer que estaba atrapado en un momento eterno entre el día y la noche. Intenté sacar mi teléfono para revisar la hora, pero no tenía señal, por supuesto, y la batería estaba inexplicablemente baja, casi agotada, cuando estaba seguro de haberlo cargado completamente la noche anterior. Fue entonces cuando vi el primer árbol marcado, o más bien, lo que fuera que habían hecho a ese árbol. Los cortes en la corteza formaban símbolos que no reconocía, patrones geométricos complejos tallados profundamente en la madera, sangrando savia oscura que se había solidificado en líneas negras. No parecían ser marcas naturales, ni tampoco parecían vandalismo moderno. Había algo antiguo en ellos, algo deliberado y cuidadoso. Me acerqué para examinarlos más de cerca, y al tocar la corteza sentí un frío que no venía del exterior, sino que parecía emanar desde dentro del árbol mismo, como si estuviera tocando algo muerto hace mucho tiempo, pero que de alguna manera se negaba a pudrirse. Retrocedí rápidamente, limpiándome la mano en mis pantalones, aunque no había nada visible en mi piel. Pero la sensación persistía, esa frialdad antinatural que había penetrado a través de mi palma y que ahora parecía extenderse lentamente por mi brazo. Decidí entonces que era momento de regresar, que había satisfecho mi curiosidad y que necesitaba volver al sendero principal, volver a la civilización, volver a algún lugar donde las cosas tuvieran sentido. Me di la vuelta, buscando el camino por el que había venido, intentando retrasar mis pasos a través de la hojarasca. El camino había desaparecido. O más bien, todo se veía exactamente igual en todas direcciones. Los árboles, el musgo, las sombras, todo formaba un patrón repetitivo e indistinguible que hacía imposible determinar por dónde había llegado. Intenté recordar si había pasado por algún árbol distintivo, alguna formación rocosa, cualquier punto de referencia que pudiera usar. Pero todos mis recuerdos del camino hasta ahí eran borrosos, como si hubiera estado caminando en una especie de trance. El pánico comenzó a bullir en mi estómago, frío y pesado. Elegí una dirección que me pareció correcta y comencé a caminar, más rápido ahora, con la respiración acelerándose. Pasé junto a más árboles marcados con esos símbolos extraños. Parecía haber más de ellos ahora, o quizás simplemente estaba prestando más atención. Los símbolos eran todos diferentes, pero compartían una cualidad similar, una complejidad inquietante que sugería significado sin revelarlo. Intenté no mirarlos demasiado directamente, sintiendo instintivamente que hacerlo sería un error, que algo malo pasaría si permitía que esas formas se grabaran demasiado profundamente en mi mente. Caminé durante lo que pareció una eternidad, el pánico creciendo con cada minuto que pasaba sin encontrar el sendero principal o cualquier señal de que estaba yendo en la dirección correcta. El bosque permanecía inmutable a mi alrededor, la misma penumbra verdosa, el mismo silencio absoluto, los mismos árboles cubiertos de musgo extendiéndose infinitamente en todas direcciones. Era como estar atrapado en una fotografía, en un momento congelado del que no podía escapar sin importar cuánto me moviera. Entonces escuché el sonido. Fue suave al principio, tan suave que no estaba seguro de si realmente lo estaba oyendo o si mi mente estaba empezando a inventar cosas en ese silencio opresivo. Era un crujido rítmico, como pasos sobre hojas secas, pero más pesado, más lento, más deliberado que los pasos humanos. Se detenía cuando yo me detenía. Comenzaba de nuevo cuando yo reanudaba la marcha. Y siempre, siempre, venía de algún lugar detrás de mí, manteniéndose justo fuera de mi vista cuando giraba para buscar su origen.
Aceleré el paso, casi corriendo ahora, las ramas bajas arañándome la cara, las raíces intentando hacerme tropezar. Los crujidos detrás de mí se aceleraron también, manteniéndose al mismo ritmo, manteniéndose a la misma distancia. Lo que fuera que me seguía no intentaba alcanzarme, simplemente me acompañaba, me rastreaba, esperando algo. El pánico se había transformado en terror puro, primitivo, el tipo de miedo que corta directamente a través de todas las capas de racionalidad y civilización para llegar a la parte del cerebro que todavía recuerda cuando los humanos éramos presas. Me detuve abruptamente, respirando con dificultad, el corazón golpeándome tan fuerte contra las costillas que dolía. Los crujidos se detuvieron también. Silencio. Silencio absoluto. Silencio que se extendía y se extendía hasta que sentí que me ahogaría en él. Lentamente, muy lentamente, comencé a girar para mirar hacia atrás, hacia donde los sonidos habían estado viniendo. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que no lo hiciera, que seguir adelante sin mirar era la mejor opción, pero necesitaba saber. Necesitaba ver qué era lo que me había estado siguiendo. Al principio no vi nada. Solo árboles, sombras, la penumbra perpetua del bosque. Pero luego, mientras mis ojos se ajustaban y enfocaban, comencé a distinguir una forma entre los troncos. No era completamente visible, era más como una ausencia de luz, una sombra más profunda que las otras sombras, una oscuridad que parecía absorber lo poco de luz que había en lugar de simplemente carecer de ella. Tenía una forma vagamente humanoide, alta, demasiado alta, con extremidades que parecían demasiado largas, demasiado delgadas, articuladas en lugares equivocados. No se movía, simplemente estaba ahí, de pie entre los árboles, observándome. No podía ver sus ojos, si es que tenía ojos, pero sentía su mirada como algo tangible, algo que presionaba contra mi piel, que se arrastraba por mi columna vertebral. Quería correr, cada instinto gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían, mis pies parecían haberse fusionado con el suelo del bosque. Nos quedamos así, la cosa y yo, observándonos mutuamente a través de la distancia, y sentí algo que era peor que el miedo, algo para lo cual no tengo nombre, una certeza absoluta y terrible de que estaba en presencia de algo que no debería existir, algo que operaba bajo reglas diferentes a las del mundo que conocía. No sé cuánto tiempo duró ese momento. Segundos, minutos, horas, el tiempo había dejado de tener significado. Pero eventualmente, la cosa comenzó a moverse, no hacia mí sino de lado, deslizándose entre los árboles con un movimiento que no era exactamente caminar, desapareciendo de la vista pero dejando atrás esa sensación de ser observado, esa presión constante contra mi mente que me decía que aunque no podía verla, seguía ahí, siguiéndome, esperando. Cuando finalmente pude moverme de nuevo, eché a correr. Corrí sin dirección, sin plan, simplemente alejándome de donde había visto esa cosa, las ramas golpeándome, los troncos apareciendo súbitamente de la penumbra, casi chocando contra ellos. Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas temblaban y el sabor metálico de la sangre llenaba mi boca. Y cuando finalmente tuve que detenerme, doblándome sobre mí mismo, jadeando, tratando de no vomitar, me di cuenta de algo que hizo que el frío del terror se asentara más profundamente en mis huesos. Los árboles a mi alrededor estaban todos marcados. Todos y cada uno de ellos tenían esos símbolos tallados en su corteza, formando un círculo perfecto a mi alrededor. Había corrido directamente hacia algún tipo de centro, algún lugar que esos símbolos estaban marcando o protegiendo o señalando. Y en el centro exacto de ese círculo de árboles marcados había un claro, pequeño, apenas unos metros de diámetro, donde la luz del sol conseguía penetrar a través de una abertura en el dosel. En el centro del claro había algo. No puedo describirlo con precisión porque mi mente se niega a retener los detalles, deslizándose sobre ellos como el agua sobre aceite. Era orgánico pero no vivo, construido pero no por manos humanas, una estructura o formación que parecía haber crecido y sido tallada simultáneamente. Había huesos involucrados, estoy seguro de eso, huesos blanqueados por el tiempo dispuestos en patrones que hacían eco de los símbolos en los árboles. Había otras cosas también, cosas que no quiero recordar, cosas que sugieren rituales y propósitos que mi mente moderna y racional rechaza, pero que alguna parte más antigua de mí reconoce con horror.
No me acerqué. Ni siquiera entré completamente al claro. Simplemente me quedé en el borde, mirando, sintiendo como si estuviera parado en el borde de un abismo que se extendía no hacia abajo sino hacia adentro, hacia algún lugar más profundo que cualquier oscuridad física. Y mientras miraba, sentí que algo me miraba desde ese lugar, algo antiguo y hambriento y paciente, algo que había estado esperando en ese bosque durante mucho, mucho tiempo. Los crujidos comenzaron de nuevo, pero esta vez venían de todas direcciones, rodeándome, acercándose lentamente. Múltiples fuentes, múltiples cosas moviéndose a través del bosque hacia donde yo estaba. El círculo se cerraba, y supe, con una claridad terrible y absoluta, que si me quedaba ahí, si permanecía en ese claro marcado por símbolos antiguos, algo malo sucedería, algo que mi mente no podría soportar presenciar. Corrí de nuevo, eligiendo la dirección que parecía tener menos sonidos, atravesando el bosque con una desesperación renovada. Ya no me importaba estar perdido, ya no me importaba encontrar el sendero principal. Solo necesitaba alejarme de ese claro, de esas cosas que se acercaban, de lo que fuera que habitaba ese lugar. Corrí hasta que el bosque comenzó a aclararse, hasta que vi luz real de sol filtrándose entre los árboles, hasta que los sonidos detrás de mí se desvanecieron gradualmente hasta desaparecer. Emergí del bosque justo cuando el sol comenzaba a ponerse, manchando el cielo de naranjas y rojos. Había estado ahí dentro todo el día, aunque me pareció mucho más largo, como si hubiera pasado semanas en esa penumbra verdosa. Me encontraba a varios kilómetros del punto donde había entrado, en un lugar completamente diferente, aunque no tengo recuerdo de cómo llegué allí. Los últimos kilómetros son borrosos en mi memoria, como si los hubiera atravesado en un estado de shock o disociación. Conduje de regreso a la ciudad esa noche, temblando a pesar del calor de la calefacción del auto, mirando constantemente por el espejo retrovisor esperando ver algo siguiéndome. No he vuelto a ese bosque. No creo que vuelva nunca. Pero a veces, en las noches cuando no puedo dormir, cierro los ojos y veo esos símbolos grabados en mi mente, intrincados e inquietantes. Y a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento esa presión familiar contra mi nuca, esa sensación de ser observado por algo que no pertenece a este mundo. No sé qué era lo que encontré en ese bosque. No sé si era algo supernatural o simplemente un lugar donde la naturaleza se ha comportado de maneras que no entendemos. Pero sé que hay lugares en este mundo donde no deberíamos ir, lugares que han sido marcados y apartados por razones que son más antiguas que la historia escrita, lugares donde cosas que preferiríamos no conocer todavía esperan pacientemente en la oscuridad. Y ahora, cada vez que veo un bosque denso, cada vez que noto ese silencio particular que se asienta sobre los lugares salvajes, siento un frío que no viene del viento exterior, sino desde algún lugar mucho más profundo. Desde el recuerdo de lo que vi y lo que sentí en ese día, que decidí abandonar el sendero marcado y adentrarme en lugares donde los humanos no eran bienvenidos. El bosque todavía está ahí. Los símbolos todavía están tallados en esos árboles. Y esas cosas, lo que quiera que fueran, todavía están esperando entre las sombras, pacientes e inmóviles, esperando el próximo visitante curioso que cometa el mismo error que yo cometí.